Imagina un imperio milenario, orgulloso, seguro de su superioridad cultural, enfrentándose a una potencia occidental decidida a abrir por la fuerza un mercado que China nunca pidió. Una guerra que no comenzó por territorio, ni por religión, ni por venganza, sino por una mercancía peligrosa, el opio a mediados del siglo XIX. El choque entre la dinastía Qing y el Imperio Británico desencadenó dos conflictos devastadores conocidos como las guerras del opio. Fueron guerras que cambiaron el rumbo de Asia, abrieron las puertas de China al mundo y marcaron el inicio de lo que más tarde se llamaría el siglo de humillación. Hoy viajaremos a una época de corrupción interna, ambiciones imperiales y tensiones diplomáticas que estallaron de manera explosiva. Descubriremos cómo una droga transformó la geopolítica global, cómo dos imperios se enfrentaron por orgullo, comercio y poder, y cómo este conflicto sigue influyendo en la China moderna. Para entender cómo estallaron estas guerras, debemos retroceder al origen del problema en un comercio desigual y un producto que cambiaría todo. ¿Qué sucede cuando un imperio necesita desesperadamente un producto y el otro imperio solo quiere plata? La respuesta es tensión, corrupción y finalmente guerra. Durante siglos, China fue el centro económico más poderoso del mundo. El té, la seda y la porcelana eran productos tan valiosos que Europa entera competía por ellos. Pero había un problema monumental. China no quería nada de lo que Occidente ofrecía. Para los Qing, los bienes europeos eran simples curiosidades, no mercancías indispensables. En el Imperio Británico, por otro lado, estaba sediento de té. Las importaciones crecían cada año y Londres se ahogaba en una fuga de plata monumental. Era un intercambio desequilibrado. Plata salía de Gran Bretaña. Nada entraba desde China ni... Entonces, los británicos encontraron una solución, una peligrosa solución. En la India, controlada por la Compañía Británica de las Indias Orientales, producían enormes cantidades de opio. Si los chinos no querían productos británicos, quizás querrían esta droga adictiva. Al inicio, el comercio era clandestino. Los barcos británicos se detenían en puntos de contrabando a lo largo de la costa. Comerciantes chinos corruptos hacían el resto. El consumo explotó. A principios de 1800, millones de personas ya dependían del opio, desde campesinos hasta funcionarios. Las consecuencias fueron devastadoras. Pérdida masiva de plata dentro de China, aumento del crimen, debilitamiento administrativo, corrupción en todos los niveles del gobierno Qing. Y mientras el emperador veía a su país desmoronarse por esta epidemia, Londres celebraba el equilibrio comercial que finalmente había logrado. A costa de un imperio entero ante el caos, el emperador Dao Guang tomó una decisión drástica: enviar a uno de los funcionarios más íntegros de China a acabar con el comercio del opio. Su nombre, Lin Zexu. Lin Zexu llegó a Cantón en 1839 con una sola misión: en destruir el opio, detener el tráfico, castigar a los corruptos y lo hizo con una fuerza implacable. En una de las acciones más audaces del siglo XIX, confiscó más de 20.0 cajas de opio británico y las destruyó en un gran ritual simbólico en Human, arrojando la droga al mar. Para China era justicia, para Gran Bretaña era un insulto nacional. La respuesta británica no tardaría, y lo que comenzó como una disputa comercial se convertiría en la primera gran guerra entre China y Occidente. ¿Cómo se enfrenta un imperio que cree ser el centro del mundo a una potencia industrial armada con tecnología moderna? La respuesta, dolorosamente. En 1839, la destrucción del opio fue la chispa. Gran Bretaña envió una flota moderna, equipada con cañones de largo alcance, barcos a vapor y tropas profesionales. Para los Qing,
que aún confiaban en armas tradicionales, el choque fue brutal. La Primera Guerra del Opio reveló una desigualdad militar abismal. En batalla tras batalla, los británicos avanzaban casi sin oposición real. Sus buques podían navegar incluso contra el viento gracias al vapor. Sus cañones perforaban fortificaciones chinas con facilidad. Mientras tanto, la corte Qing subestimaba al enemigo. Algunos funcionarios insistían en que los británicos eran Bajbaurus menores, incapaces de desafiar al imperio del centro. Pero la realidad era otra en las tropas chinas. Aunque numerosas y valientes, estaban mal organizadas, mal equipadas y dirigidas por una burocracia que temía admitir errores. Cada derrota era un golpe directo al orgullo imperial. En 1841, los británicos capturaron varias ciudades costeras clave, y en 1842, tras avanzar por el Yangtze y amenazar directamente Shanghái, obligaron a China a negociar. El resultado fue el Tratado de Nankín, uno de los acuerdos más humillantes de la historia china. Sus puntos principales fueron devastadores. China debía pagar una enorme indemnización, abrir 5 puertos al comercio extranjero, conceder derechos extraterritoriales a británicos y, lo más simbólico, ceder Hong Kong. El tratado solo abrió China a Occidente. También marcó el inicio de una serie de tratados desiguales que otras potencias europeas aprovecharían. China había perdido. Pero lo peor aún estaba por venir, porque este tratado no resolvió la tensión, solo la intensificó. Y así, una década más tarde, estallaría un conflicto aún más destructivo. ¿Puede una guerra injusta repetirse, incluso agravarse? Sí, y así lo demuestra la Segunda Guerra del Opio. Después de la Primera Guerra del Opio, el poder extranjero seguía creciendo dentro de China. Comerciantes, misioneros y diplomáticos occidentales exigían más libertades, pero la corte Qing seguía resistiéndose. La tensión crecía cada año. En 1856, un incidente aparentemente menor, el abordaje chino de un barco registrado bajo bandera británica, llamado Arrow, se convirtió en el pretexto perfecto para una nueva intervención militar en Gran Bretaña. Esta vez aliada con Francia, lanzó una campaña aún más agresiva a las fortificaciones de Taku, que defendían el camino hacia Beijing. Fueron atacadas varias veces. Las primeras ofensivas occidentales fueron repelidas, pero en 1860 los aliados regresaron con fuerza devastadora. Avanzaron hacia el corazón del imperio y tomaron la capital. Durante esta campaña se produjo uno de los actos más infames de la historia imperialista, el saqueo y destrucción del antiguo Palacio de Verano, una joya arquitectónica de la China imperial. La victoria occidental impuso condiciones aún más duras: a libre circulación de misioneros, legalización del comercio del opio, apertura de más puertos, indemnizaciones colosales, derecho a establecer embajadas en Beijing para China. Fue otro capítulo humillante para Occidente, un triunfo comercial y político para el pueblo chino, una herida difícil de olvidar. Y estas humillaciones alimentaron un creciente resentimiento que, décadas más tarde, contribuiría al colapso de la dinastía Qing y al nacimiento de la China moderna. Con 2 guerras perdidas y un país fracturado, queda por responder una última pregunta: ¿por qué estos conflictos siguen siendo tan importantes hoy? Las guerras del opio no fueron simples conflictos militares. Fueron un punto de inflexión que abrió a China, por la fuerza, al sistema internacional dominado por Occidente. Marcaron el inicio del siglo de humillación, un periodo de invasiones, tratados injustos y pérdida de soberanía que moldeó profundamente la identidad nacional china hoy. China recuerda estos eventos como una advertencia de lo que ocurre cuando un país pierde el control sobre su destino. También explican, en parte,
la postura actual del país frente al poder extranjero, su deseo de autosuficiencia y su énfasis en la soberanía nacional en las guerras, terminaron hace más de 150 años, pero sus consecuencias aún resuenan en la geopolítica del siglo XXI. ¿Crees que los conflictos del pasado aún determinan las tensiones globales del presente? Si te interesan más historias como esta, no olvides suscribirte. Prometo traerte más relatos sorprendentes del pasado que siguen moldeando nuestro mundo.